Bien. Bueno, em, hoy vamos a ver varios conceptos nuevos. Todo este segundo módulo está lleno de conceptos y de palabras nuevas, pero no se desesperen. La idea es ir razonando, ¿sí? E ir relacionando, siempre con ejemplos, y esa es la mejor manera de comprender. ¿Está? Vamos a ver diferenciación sistémica. La semana pasada también hablamos de diferenciación, pero decíamos diferenciación sistema-entorno, ¿sí? Ahora vamos a ver la diferenciación, lo que se llama diferenciación interna. Ese va a ser uno de los conceptos que vamos a ver ahora. Vamos a hablar de sistemas autorreferentes y sistemas observadores. Voy a ver cómo hago con esto. ¿A dónde ponerlo? Entonces, estos van a ser los 4 temas que vamos a hablar hoy: diferenciación sistémica, sistemas operativamente cerrados, ¿se acuerdan que ya hablamos algo de esto? Les había anunciado el tema. Sistemas observadores y sistemas autorreferentes. Y la semana que viene vamos a ver que estas 3 características que vemos acá abajo, sumada a otra que la podríamos relacionar con la primera, que es, son sistemas capaces de producir sus propios elementos, son las características de lo que se llaman, y ahí se desmayan, sistemas autopoiéticos, que es el tema que vamos a ver la semana que viene. O sea, ahora vamos a ver cómo llegamos a decir que algo es un sistema autopoiético. Estas son las condiciones que se tienen que dar. Hay años que doy al revés los temas, ¿sí? Pero este año vamos a ver si así me sale mejor. Primer interrogante, que tiene que ver, ¿se acuerdan qué decíamos la semana pasada del entorno de los sistemas? Que el entorno era siempre ¿qué? 2 características: complejo y contingente. En vez de decir contingente, que es la palabra adecuada, podríamos también decir impredecible, ¿sí? Con una muy cambiante, con un alto grado de incertidumbre. La palabra correcta o, digamos, técnica propia de la teoría es contingente, pero para ir relacionando y no que quede como una palabra que sé de memoria, pero no sé lo que significa, ¿está? Y complejo, que tiene un exceso de elementos y relaciones, ¿sí? Entonces, el sistema, para poder funcionar, tiene que reducir la complejidad del entorno. No quiere decir que cambia al entorno, sino que acuérdense que el sistema observa al entorno desde sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace para reducir eh, esa cantidad de comunicaciones con el entorno? Se vuelve más complejo, pero ese va a ser como un segundo paso. Antes de volverse más complejo, va a tener que, ahí ya algunos se van a desmayar enseguida con lo que dijiste, porque van a decir, ¿cómo se va a volver más complejo? No, no, es que está bien, es correcto, ¿sí? Pero antes de volverse, hay un paso previo a volverse más complejo. Porque no es que se vuelve más complejo aleatoriamente, azarosamente, digamos, porque sí, sino porque va haciendo operaciones el sistema, ¿sí? Decíamos, ¿cómo sabemos que hay algo que se comunica, que el sistema, perdón, eh, vuelvo atrás. ¿Cómo sabemos cuál es el entorno del sistema? ¿Se acuerdan que yo le decía, el banco es o no es entorno del sistema facultad? ¿El kiosco es de acá de la esquina, es o no parte del entorno de la facultad? Porque tiene que haber comunicación. Si
los sistemas se comunicaran con todas las posibles comunicaciones que hay en su entorno, ¿podrían manejarlas? Supónganse que el sistema facultad sede 9 de julio, porque ojo, porque nuestra facultad tiene dos sedes, digamos, y no solo eso, tiene 4 edificios, o sea, podríamos encontrarle un montón de complejidad, 14 carreras más de grado, más carreras de posgrado. Ahora, si yo digo, eh, este sistema sede 9 de julio, ¿sí? Subsistema Pacena, 9 de julio. ¿Se comunica con el bazar de acá enfrente? No. Por lo tanto, si alguien respondiera, el entorno es lo que rodea al sistema en términos físicos, no sería correcto, porque no hay comunicación. Ahora, por qué el sistema bazar de acá enfrente no es parte eh, del entorno de la facultad? Porque no tiene relación. Ahora, si la tuviera, porque pensamos, bueno, todo lo que está próximo, todo lo que podría tener un contacto, si la tuviera, ¿podría el sistema facultad manejar la comunicación? Por ejemplo, saber el stock que tiene, cuántos clientes hay, cuánto vende. eh, ¿Podría manejar eso de todo el posible entorno de la facultad? No. No solo no podría, además no le sirve, entorpecería su funcionamiento. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Entonces volvemos a la pregunta del interrogante. ¿Cómo reduce el sistema la complejidad del entorno? ¿Qué hace el sistema? Selecciona. Muy bien. Toma la información que necesita, igual selecciona. ¿Sí? Y ahora vamos a agregar una cosa más a la selección, pero muy bien hasta ahí. ¿Me siguen hasta acá? La palabra selección es una palabra importante en teoría del sistema. Vean ustedes la evolución de mi capacidad gráfica. Entonces, les decía que la semana que viene vamos a hablar de sistema autopoiético, que incluye estos elementos, y ahora vamos a ver 4 de estos elementos de los sistemas autopoiéticos. Decíamos que el entorno es complejo y contingente y que los sistemas tienen todas estas características, ¿no? Son autorreferentes, cerrados, operativamente cerrados, observadores, reducen la complejidad del entorno, que es de lo que estamos hablando en este momento. Entonces decíamos que los sistemas seleccionan las relaciones con el entorno y establecen distinciones, o sea, distinguen cuáles son aquellas comunicaciones que son adecuadas, necesarias para el propio sistema, no porque el entorno le diga que son necesarias, sino porque el propio sistema, por su propia referencia, dice, estas son las comunicaciones que para mí son relevantes y que las necesito para que el sistema funcione, y estas otras no, las dejo pasar. ¿Sí? Ese es el primer paso para reducir la complejidad del entorno. Entonces, el primer paso es seleccionar. ¿Estamos? Distinguir cuáles son las comunicaciones necesarias, pertinentes para poder funcionar, seleccionar con quiénes se van a relacionar, con qué elemento del entorno se va a relacionar, y después viene esto que decía tu nombre, Antonio, no sé si era el que me dijo hoy, que aumenta la complejidad del entorno. Sí, bien.
perdón, que aumenta la complejidad del sistema, que es la diferenciación sistémica, ¿sí? Esta diferenciación interna. Que si lo pensáramos, ahora lo voy a explicar bien, porque si yo les digo la diferenciación sistémica es la réplica dentro de un sistema de la diferencia entre un sistema y su entorno. Chan. Parece difícil, pero no lo es tanto. ¿Qué quiere decir esto? Replica, copia adentro del sistema el tipo de diferencia que ve en el entorno. ¿Y cómo hace eso? Creando subsistemas. Lo que va a hacer es crear subsistemas. Entonces, cuando hablemos, nosotros le digamos diferenciación interna. ¿Se acuerdan que en el primer módulo yo les decía, cuando hablemos de organización tradicional, piensen en la pirámide, y cuando hablemos de organización inteligente, acuérdense de la red, y eso los va a ir llevando a pensar las características? ¿Sí? ¿Les sirvió eso en el parcial o no? Bien. Acá, cuando nosotros le digamos eh, diferenciación sistémica o diferenciación interna, igual subsistemas. Ojo, en el parcial después no pueden poner igual subsistemas. Lo que le estoy diciendo es, si ustedes se acuerdan de eso, desde ahí van a poder ir infiriendo las distintas cuestiones, características y demás que les vamos a decir. ¿Está? Entonces, acuérdense de subsistemas. ¿Por qué? ¿Por qué el sistema va a crear subsistemas? ¿Y por qué eso implica aumentar su complejidad? ¿Qué le otorgan los subsistemas al sistema? Orden, ¿sí? Le dan un orden, asignan, ahora vamos a ver que hay distintos tipos de diferenciación, pero entonces, lo que va a hacer el sistema es cuanto más complejo es su entorno, cuanto más elementos con más elementos del entorno el sistema se tiene que comunicar, más subsistemas va a tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener más, va a tener que comunicarse sobre distintos temas, ¿sí? Y con distintos elementos de ese entorno. ¿Me siguen hasta acá o no? ¿Quieren que vuelva para atrás? Vuelvo a esta frase. La diferenciación sistémica es la réplica dentro de un sistema de la diferencia entre un sistema y su entorno. Lo que hace el sistema es seleccionar, elaborar una serie de subsistemas, construirlos, la construcción que significa generar comunicaciones al interior de ese sistema que ordenen la forma en que van a funcionar y en que se van a relacionar con ese entorno. Cuando hay más subsistemas, el sistema aumenta su complejidad y también su variedad, porque cada subsistema va a ser algo diferente, no son subsistemas todos iguales. Supónganse, bueno, ahora vamos a ir viendo ejemplos antes de pasar. Entonces, por eso es que dice, para operar con un sistema más complejo va a aumentar la complejidad del entorno. Perdón, la complejidad del sistema. Frente a un sistema, a un entorno muy complejo, el sistema también se va a ir complejizando. Estoy pensando, el, ay, no sé cómo se llama, un market de un barrio, un supermercadito. En Riachuelo sería el chino, digo. No, pero el kiosco es como, bueno, se me ocurre, depende de qué tipo de kiosco, por ahí hay kioscos que tienen muchas cosas, ¿no? Un maxi kiosco, bien. Un maxi kiosco ya les digo, en Riachuelo el supermercado chino, qué sé yo, que es un supermercado que tiene un montón de cosas. Ahora, el nivel de complejidad de el maxi kiosco, ¿sí? De un maxi kiosco, que podría ser el de acá de la esquina que vende casi de todo, de un maxi kiosco y
El de... y el Supermax, ¿el nivel de complejidad es el mismo? No. ¿Por qué? O sea, no basta con decir no. Sí, pero yo podría tener eh, entornos similares y a la vez tener distintos grados de complejidad en el armado. Pero ¿qué pasa? Porque yo podría decir, bueno, sí, este le compra tal, tiene más o menos los mismos proveedores, presta los mismos servicios. Lo que pasa es que claramente Supermax va a tener un entorno más, no solo diferente, porque ese es otro, esa es otra pregunta de parcial. Los entornos de todos los sistemas son distintos. Siempre, cada sistema tiene su entorno. Después vamos a volver sobre esto. Bueno, volvamos al punto inicial. Los entornos son diferentes, pero también tienen mayor o menor nivel de complejidad. Y ahí es donde cambia la cosa. No solo en ser distintos, porque siempre van a ser distintos. La cuestión está en el nivel de complejidad. Un maxi kiosco, imaginándome que no fuera una cadena de maxi kiosco, ¿no? Porque ahí también tendríamos que empezar a analizar otras cosas. Pensemos solamente en en un kiosco, maxi kiosco, que tiene muchas cosas, pero es uno. Y Supermax. Van a tener, eh, va a tener una mayor variedad de, y mayor cantidad de elementos en el entorno con los cuales se va a tener que comunicar. Por lo tanto, su organización interna, o sea, la cantidad de subsistemas que va a tener, va a ser distinta, ¿sí? Es lo mismo si pienso, no sé, en una radio escolar y en una radio comercial, ¿sí? El, su entorno va a ser distinto y su organización va a ser distinta. Lo podemos aplicar a cualquier sistema. Entonces, lo que hace el sistema es organizarse en función de cuán complejo es su entorno. ¿Me siguen hasta acá? Cada sistema, entonces, esto, bueno, esto que dice acá, ¿no? Va a aumentar la complejidad. La palabra adaptación no es tan propia de esta teoría que nosotros usamos. Porque la idea de adaptación es que yo reacciono a lo que el entorno me impone. De algún modo, el entorno determina el sistema cuando hablo de adaptación, ¿sí? El entorno cambia sus condiciones, entonces el sistema se tiene que adaptar. Pero no se adapta, nosotros vamos a decir que el sistema cambia. Cambia porque es irritado por el entorno. Perturbado, son dos palabras que se utilizan, ¿sí? Es perturbado por el entorno, pero no es que responde a lo que el entorno le dice, ¿sí? Sino que va a responder, va a cambiar en función, que es otro concepto que vamos a ver ahora, de su propia referencia, o sea, de lo que el entorno quiere hacer en función de sus objetivos, de sus límites, de sus recursos, de sus normas. ¿Se entiende la diferencia que hay entre adaptarse, pensando adaptación como un cambio impuesto desde el entorno? Las dos primeras generaciones de teoría de sistemas que nosotros vimos, ¿se acuerdan que yo les conté? Esa habla de adaptación. Que también se acuerdan que hablaba de equilibrio y yo les decía, no hay un equilibrio porque no se vuelve al estadio anterior, sino que se va a una nueva realidad, a un nuevo equilibrio en todo caso. Lo mismo pasa con este otro concepto. Adaptación no sería tan adecuado si pienso adaptación solamente como una respuesta espontánea a lo que me dice el entorno, ¿sí? Como sujeta a los vaivenes del entorno. Lo voy diciendo de distintas maneras a ver si se entiende. Como si el entorno fuera un viento y el sistema va navegando, va, digamos, volando ahí con ese viento. No es así. El sistema, por eso nosotros estudiamos esta teoría, porque tiene que ver con sistemas sociales.
y no con sistemas biológicos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de organizaciones. Y ustedes, por más que ustedes van a desarrollar sistemas de información, o desarrollan para los que ya están trabajando, esos sistemas de información son para personas, son para organizaciones, son para sistemas sociales. ¿Se entiende por qué lo estudiamos? Bien. No digo que tengan que estar de acuerdo, digo. Probablemente igual digan, no, no me interesa. Bueno, pero es una materia, hay que aprobar. Eh, esta diferenciación sistémica, al generar los subsistemas, también va a ir incorporando variación dentro del sistema. ¿Por qué? Porque cada subsistema es distinto del otro. No son subsistemas todos iguales. Y eso va a facilitar mejores respuestas al entorno. Fíjense que no dice adaptación al entorno, sino que dice mejores respuestas. O sea, frente a esos cambios del entorno, esa variación dentro del sistema, esa organización que hace el sistema, le va a permitir comunicarse y responder mejor a lo que plantea el entorno. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Sí o no? Bien. Vamos a los tipos de diferenciación. No hay una sola forma de diferenciación sistémica. Yo voy a explicar brevemente tres, pero la que nosotros vamos a usar para el práctico y sobre el cual vamos a trabajar es sobre el último, que es la diferenciación funcional. Pero para que sepan que hay más de un tipo de diferenciación sistémica o diferenciación interna. Una es la segmentación. Esta segmentación, fíjense que ahí también en un esfuerzo que he realizado para buscarle gráficos que les representen y les ayudan a entender estos tipos de diferenciación, tiene que ver con las sociedades más antiguas, más arcaicas, donde la distribución de los roles va a estar basado más en la herencia, ¿sí? Más en la descendencia. Podríamos relacionarlo con las monarquías, por ejemplo. No solo con las monarquías que uno conoce, digamos, en estos tiempos modernos, sino que también los podemos pensar en tiempos de los incas o en tiempos de o en las distintas etnias de pueblos originarios, digamos, donde hay caciques, donde esto se hereda, ¿se entiende? Y en tiempos actuales, ¿con qué lo podríamos relacionar? Con la monarquía sería una forma, ¿sí? Acá la igualdad y la desigualdad, o sea, quién es parte de cada segmento, eh, va a estar relacionado con, con lo hereditario. Podríamos pensar en una empresa familiar, por ejemplo. ¿Vieron todo que hay series ahora muy ligadas? Hay una que es, yo no la vi toda, Succe- Succession, me cansa, pero bueno. Digo, vieron que ahí está toda la cuestión de la herencia, pero de estas hay muchas series de este tipo, bueno, pero esa fue, digamos, es como así, como un suceso, esta cosa de quiénes heredan a tal. O sea, hay una cuestión que no tiene que ver con lo que uno sabe o no sabe, con sus habilidades, sino que tiene que ver con, con la herencia, ¿sí? Con un lugar que me da otro por una cuestión de vínculos, ¿sí? No es que acá esto se limite a lo hereditario solamente, sino que podría darse también por otro tipo de vínculos. Pero esa diferencia en cierta medida es azaroso. Bueno, es azaroso, producto, perdón, del azar en función de, y bueno, alguien que conoce a alguien que es hijo de alguien y ya, ¿no? Eh, la relación, la diferenciación centro-periferia también tiene puede relacionarse con los vínculos de parentesco y con los principios de territorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Convivir o ser parte de un mismo espacio geográfico, físico.
Y en general, en ese tipo de diferenciación, hay, se la llama centro-periferia o solar porque hay como un nodo, ¿sí? Y todos los demás subsistemas, un nodo de coordinación podría ser, y todos los demás subsistemas se relacionan con ese nodo central. Pero no hay una vinculación entre cada uno de los otros estamentos. El de estratificación tiene que ver con esta idea de la sociedad de castas, ¿sí? Con niveles eh, que podríamos relacionarlo también con las organizaciones de qué tipo, tradicionales también, ¿sí? Donde hay comunicación en el mismo nivel, en un mismo rango, pero no comunicación de de uno sobre otro. Por eso, perdón, de un rango con otro, por eso se habla de estratos, ¿sí? Eh, y estos son tipos de diferenciación que permiten estudiar sociedades, digamos, no está pensado para organizaciones tipo empresariales, públicas o privadas necesariamente. Y la diferenciación funcional, que es la que nos interesa a nosotros. Ahí pensemos en la palabra función. ¿Se entendieron los otros que les mostré recién? La idea es que puedan ver que hay diferentes tipos de diferenciación. La diferenciación funcional, fíjense el dibujito que yo les había puesto, que tiene que ver con un organigrama, ¿sí? Y con un organigrama que en general, si uno se pusiera a describir, se llaman organigramas funcionales porque me habla también de jerarquías, pero donde hay comunicación entre las jerarquías, acá incluso podríamos ponerle líneas entre el mismo nivel, yo la verdad que no me di cuenta de ponerlo. Eh, eh, pero esa jerarquía está vinculada ¿a qué cosa? A la función que cada uno cumple dentro de la organización. Algo que tuve en cuenta de no poner ahí era personas, porque esto tiene que ver con ideas, perdón, con teorías de la burocracia, donde se plantea que en cada uno de esos puestos tiene que estar la persona, acá sí lo puse, la persona que tenga las mejores condiciones para ocupar ese lugar, ¿sí? Cuando uno mira un organigrama no dice en general el nombre de la persona, sino que lo que dice es el cargo que tiene, ¿sí? Y ese cargo va a estar relacionado a la función. Los que estaban trabajando, los que empezaron a trabajar con contaduría, las comisiones 5, 1 y 2, tienen un manual, dice manual de misiones y funciones. No sé si lo llegaron a ver ya, quizás todavía no lo vieron. Ahí lo que va a indicar es claramente qué funciones le va a corresponder a cada uno de estos subsistemas, ¿sí? Entonces, esta diferenciación funcional se basa en las posiciones que ocupa cada uno dentro de esa sociedad, o sea, dentro de ese sistema. Sí o sí, cada persona, perdón, cada rol va a ocupar, va a cumplir una función, o sea, cada subsistema está para algo, sería otra forma de decirlo. Está para hacer algo. Por eso hablamos de función. Eh, pueden prestar cumplir un rol de prestación o de prestador o un rol complementario. Cómo se entiende esto? Yo tendría acá un rol de prestador y ustedes un rol complementario. ¿Qué quiere decir esto? Si, yo soy docente, pero si no hay estudiantes, no se ejerce la función. ¿Se entiende? Un médico sería un rol de prestador, el paciente sería el rol complementario.
Un vendedor sería un rol de prestador, un cliente sería un rol complementario. ¿Se entiende? A eso se refiere. Pueden haber, se pueden cumplir estos distintos roles, cada miembro puede cumplir uno u otro rol. Los sistemas y los subsistemas pueden cumplir más de una función. Por ejemplo, podría ser que eh, imagínense dentro de una organización, dentro de una empresa, podríamos pensar el subsistema administración, ¿sí? Generalmente tiene que haber un subsistema de administración que maneje los fondos, que pague los impuestos, ¿sí o no? Eh, que sepa, que haga los balances. Bien. Ahora, ese subsistema de administración, si se tratara, por ejemplo, de una empresa de software, también podría ser cliente del área o usuaria del área desarrollo de software. ¿Por qué? Porque tienen un software para la administración de los fondos. Entonces, en un momento dado podría ser incluso usuaria de, eh, de los servicios que presta otro subsistema. Y estos subsistemas también pueden tener funciones manifiestas y funciones latentes. ¿Qué quiere decir esto? Hay funciones que cumple un subsistema que son para las cuales fue creado, pero también puede estar cumpliendo una función que no era para la cual fue creado, pero que la cumple igual y hace y colabora con el cumplimiento de los objetivos de ese sistema. Em, Podríamos pensar eh, cuando hay alguien que cumple, no sé, estoy pensando en un ejemplo real, cumple tareas de mantenimiento en la universidad, por ejemplo, pero a la vez, como, qué sé yo, la persona es enfermera, si alguien se descompone, le ayuda, le va y le toma la presión, qué sé yo, cumple una función latente, algo para lo que no estaba prevista su participación, pero lo hace. A veces pasa con los subsistemas o incluso con los sistemas. El sistema escuela, el objetivo de una escuela, ¿cuál es? Educar. Pero sin embargo, hay una función que cumple que es de alimentar. ¿Por qué? Porque tienen o copa de leche o tienen almuerzo los chicos en el colegio, ¿sí? Se incorporaron otras funciones que no eran para las cuales estuvo organizada. Si pensáramos en la propia universidad, también podríamos pensar en otras funciones que cumple la universidad eh, y que no son las que tienen que ver con su objetivo primigenio. Podríamos pensar, por ejemplo, en el comedor o en el área de deportes o en otras áreas que hacen y que fueron, hoy en día ya forman parte de las funciones de la universidad. Em, para graficar esto que acabo de decir, tenemos un entorno complejo, los subsistemas que se fueron creando, acá no le ponemos nombre ni nada porque no estoy poniendo, ahora vamos a ver un ejemplo concreto, ¿sí? Pero fíjense, estos serían los subsistemas funcionales de los que estábamos hablando recién, que se comunican internamente entre sí, pero también se comunican con el entorno, pero no se comunican con todo el entorno, se comunican con algunos elementos de ese entorno, ¿sí? Podríamos pensar que si este subsistema que está pintado de verde fuera el subsistema administración de una empresa, ¿quiénes podrían ser esos elementos del entorno con quienes se relacione?
por ejemplo, las empresas de servicio, las FIP, rentas, los bancos, ¿se entiende? Y si fuera una empresa si fuera Globant, por ejemplo, ¿conocen Globant o no? Y tuviéramos un subsistema de desarrollo de software, ¿con quiénes, que fuera este rojo que tenemos acá, con quiénes se podría relacionar? ¿Podría relacionarse con los clientes? Sí. Se va a relacionar con los clientes para algunas cosas, pero al momento de cobrar, por ejemplo, con el subsistema, ahí vamos al verde. ¿Se entiende? Pero el subsistema rojo, que sería desarrollo de software, se va a comunicar con el verde para decirle, mirá, ya está terminado el trabajo, ahora ya podés cobrarle, y no sé, supónganse que este otro que es medio mostaza, amarillito, podría ser atención al cliente, por ejemplo, o servicio de postventa. Es un poco grande para hacer servicio de postventa, pero no importa. Porque a su vez puede haber subsistemas dentro de cada subsistema. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende lo que estuve explicando? Entonces, lo que hace el sistema para reducir la complejidad del entorno es seleccionar las comunicaciones que va a tener con el entorno, ¿sí? Y organizarse internamente, que sería crear esos subsistemas, organizarse internamente a través de la creación de sus propios elementos, vamos a decir nosotros, pero esos subsistemas no se crean azarosamente, se van a crear de acuerdo a cómo se va a comunicar con el entorno. Por eso, fíjense que uso colores que se replican entre el entorno y los subsistemas, de manera tal que podamos relacionar esto. O sea, el sistema va a seleccionar esas comunicaciones en función de sus propios objetivos, ¿sí? De sus propios límites, y de las funciones que tiene que cumplir para poder lograr esos objetivos. ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Bien. Volviendo al inicio desde la semana pasada, vamos a decir que en el entorno eh, es una y otra cosa. Podríamos decirlo, todo puede pasar, ¿sí? Nosotros no podemos, el sistema no puede controlar lo que pasa en el entorno. Incluye un número infinito de situaciones posibles. Mientras que en el sistema, la idea que va a regir va a ser la de organización, reducción de la complejidad, control. Vamos a definir qué es lo que debe ocurrir y qué es lo que no debe ocurrir. ¿Qué vamos a hacer frente a cada tipo de acontecimientos? Preparamos las actividades necesarias para que ocurra lo programado, ¿sí? Se reduce la complejidad. Entonces uno dice, ¿pero aumenta la complejidad o se reduce? No, se reduce si la comparo con el entorno, pero a medida que el entorno es más complejo, también va a ir aumentando el número de subsistemas, por ende va a aumentar la complejidad del sistema. Pero nunca, nunca va a ser igual a la complejidad del entorno. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos del ejemplo de Telecom? Igual esto es apenas una idea de aproximación, porque si hay algo complejo del sistema Telecom. Incluso hasta es difícil pensarlo mirando su página web. Pero bueno, en el caso de Telecom, acá hay algunos elementos del entorno, hay muchísimos más, estamos poniendo algunos. En principio tenemos al menos 4 grandes subsistemas que serían como sus grandes líneas de servicios o de prestación de servicios, que serían
personal, que tiene que ver con la telefonía móvil y fija, Flow, que tiene que ver con televisión, Personal Pay, que es una billetera digital, y FiberCorp, que tiene que ver con todo lo que es conectividad. Pero si nosotros entramos a su página, vemos que nos ofrece Flow más Internet, Personal más Flow más Internet. Entonces uno dice, se empieza, y que si pagás con Personal Pay te hacen el 20% de descuento. Entonces no es que después encontrás esta cosa tan distribuida desde la perspectiva del cliente. Ahora, desde la perspectiva de la empresa, la organización es otra, es por funciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces, veamos, tenemos por lo menos estos 4 subsistemas: Personal, Flow, FiberCorp y Personal Pay. Tenemos ahí 4 que podríamos pensar que cada uno es una empresa en sí mismo, de alguna manera, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, dentro de esto van a haber un montón de subsistemas. Algo que desconozco, pero que vamos a tomarlo como ejemplo nada más, como idea, pero no sé si es así porque no investigué. Podríamos pensar que en el subsistema telecom, perdón, en el sistema telecom, la administración tiene como un área de administración que engloba a todos los subsistemas de administración que tienen Personal, Personal Pay, FiberCorp y Flow. Recursos humanos también para todas las otras líneas. Y atención al cliente, que eso es muy probable que sea una para todos. ¿Por qué? Porque los servicios los venden en su mayoría en conjunto. Entonces ahí es muy probable que tengan un área de atención al cliente, y lo más probable además es que lo subcontraten. Entonces, fíjense cómo uno va armando esos subsistemas que no tienen que ver con algo azaroso, sino que tiene que ver con algo que uno tiene que ir pensando, bueno, qué funciones tiene que cumplir el sistema para poder lograr sus objetivos, y a la vez con quiénes se van a relacionar esos subsistemas, eh, con qué elementos del entorno. Atención al cliente, obviamente se va a relacionar con los clientes, ¿sí? Por lo tanto, la comunicación va a ser con estos elementos que tenemos acá: pequeños clientes y grandes clientes, ¿sí? Mientras que administración se va a relacionar con AFIP, las empresas de servicio, los canales de televisión. ¿Por qué? Porque al menos con los canales se va a relacionar. ¿Para qué? Para pagarle la compra de su señal, ¿sí? No porque se va a interesar por los contenidos de la señal, simplemente para pagar los servicios que adquiere para luego comercializarlos a través de Flow, de la señal de Flow. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ENACOM se va a relacionar, bueno, ENACOM se va a relacionar con todo telecom porque tiene que ver con todo lo que rige a las telecomunicaciones, pero en el caso de la Ley de Servicios de Comunicación va a tener relación con Flow seguro, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en función de, acá podríamos haberle agregado, por ejemplo, que desconozco cómo lo tienen organizado, pero, por ejemplo, si tienen un área de marketing y publicidad, podríamos agregarla como otro subsistema, ¿sí? Porque probablemente marketing y publicidad funcione para todas las empresas, para todas las líneas, perdón, Personal, Flow, FiberCop y Personal Pay. ¿Se entiende lo que estoy explicando o no? ¿Por qué decimos que los sistemas sociales son cerrados, entonces, si se comunican con el entorno? Ya habíamos dicho al respecto.
Muy bien. Que son operativamente cerrados. Este cierre, dice Castro Sanz, que es un autor que yo tomé como referencia también, dice, es una forma de ampliar el contacto con el entorno más que cerrarlo, porque dice, esto le permite operar de manera más selectiva. Dice, seleccionar esas relaciones, esas comunicaciones que va a tener con el entorno y poder operar con esa información en función de los intereses que tiene el propio sistema. Con esto dice, no se quiere decir que el entorno dependa del sistema, algo que estaba diciendo hoy ya, ¿no? El entorno no quiere decir que va a depender del sistema o que el sistema pueda disponer del entorno o modificar al entorno, dice, sino que cada sistema le corresponde su entorno como un conjunto complejo de relaciones cambiantes. Sistema-entorno. Entonces, los sistemas se cierran operativamente para operar, para procesar esa información que toman del entorno, esas comunicaciones que tienen con el entorno, pero no lo hacen, no operan no procesan esas comunicaciones de cualquier manera, sino que las procesan en función de su propia referencia. Dice, y ahí tenemos otro concepto que es el de autorreferencia. Los sistemas autorreferentes observan el entorno y se observan a sí mismos, o sea, se observan sus propios procesos, sus propias normas, y diferencian lo que son las comunicaciones del entorno, distinguen lo que son las comunicaciones del entorno de lo que son las comunicaciones propias del sistema. Eh, ¿Vieron cuando, a ver, para salir un poco de tanta teoría, a veces cuando termina un parcial y le decimos a un estudiante que sacó 6, hay estudiantes que preguntan por qué sacaron 6 y otros que dan las gracias, por poco se arrodillan y después se van. El 6 es el mismo, es un número, uno podría decir es un dato objetivo, ¿sí o no? Pero para unos es una injusticia, o para otro puede ser poco, para otro puede ser, buenísimo, me que saqué 6, aprobé, el mismo número. ¿Por qué? ¿Qué cambia si el número es el mismo? ¿Para quién es mucho y para quién es poco? Depende de si estudió. Pues, ujú, las expectativas que tiene. Para alguien que se está preparando porque quiere postular a una beca, va a ser poco, porque el promedio es algo clave cuando uno quiere obtener becas, sobre todo becas de investigación. El promedio histórico es fundamental para obtener becas. Entonces, fíjense, lo mismo pasa con un sistema. La información que circula puede ser la misma, el dato es el mismo. Lo que cambia es lo que significa para el sistema. ¿Se entiende? Y lo que significa no depende del entorno, depende del propio sistema. Es ese valor o ese significado que le va a otorgar el propio sistema en función de su propia referencia. Eso quiere decir. Entonces, el sistema observa el entorno, se observa a sí mismo para ver, ahora vamos a ver qué es lo que observa y para qué lo observa, pero
Cuando decimos su propia referencia es decir sus propias pautas de organización, sus propios objetivos, ¿sí? Yo también puedo decir que el sistema quiere ganar, si, supóngase que se trate de una empresa, bueno, está destinada a generar ganancias, pero una empresa puede estar orientada a generar ganancias sin importar las consecuencias, y otra empresa puede decir, no, yo quiero generar ganancias, pero de manera, digamos, no sé, sin atentar contra el medio ambiente, de manera responsable. ¿Se entiende? Es la propia referencia lo que le va a lo que va a decidir y le va a otorgar significado a esas comunicaciones con el entorno. Del mismo modo que, acuérdense de esto que les iba diciendo, bueno, como un mismo dato puede significar distintas cosas para distintas personas, en función de su propia referencia. ¿Qué observa el entorno y para qué? Ya falta poquito, porque son muchos temas, pero los vamos dosificando. ¿Para qué les parece a ustedes que el sistema observa el entorno y se observa a sí mismo? ¿Para qué quiere tener observación de sí mismo y para qué quiere tener información del entorno? ¿Para mejorar? ¿Para saber si le sirve al entorno? Ah, ok, ok. Bien, podría ir por ahí. Sí. Con pequeños ajustes, por eso me quedo pensando. Pero está bien. Eh, los sistemas eh, van a observar y van a observar el entorno y van a observarse a sí mismo para informarse. ¿Y sobre qué cosas se quieren informar? Sobre cómo está conformado, eso sería hacia adelante, hacia adentro, digamos. Cuáles son sus componentes, cuáles son sus objetivos, sus fines o sus metas, cómo debe comportarse, o sea, cuáles son sus normas, sus reglas, su cultura, sus valores, ¿sí? Cómo se está comportando, son sus sistemas de control. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos comportando, no estamos hablando de bien o mal, ¿eh? Estamos diciendo si está cumpliendo su función. Esa es la cuestión. No, no, acá no pasa por una eh, cuestión moral de decir lo bueno o lo malo. No, es si cumple con su función, ¿sí? Y lo que va a hacer el sistema, controlar si está cumpliendo con su función. Ahí es donde yo digo que hay como un breve ajuste respecto a lo que decía recién el compañero. ¿Por qué razón? Porque no es porque le preocupe el entorno en particular, en el sentido de decir, eh, para, le interesa saber si responde a las necesidades del entorno, eso sí, porque todo sistema surge por una necesidad del entorno. La universidad, ¿qué necesidad del entorno resuelve? ¿Para qué está la universidad? Para formar profesionales. ¿Pero porque es buena, porque no tenía nada, otra cosa que hacer? No, porque la sociedad necesita profesionales que resuelvan tareas. Que necesita médicos, necesita físicos, ingenieros, sí, necesita profesionales que resuelvan problemas. Necesidades de la población, necesidades del ambiente, necesidades necesita investigadores, bueno. Siempre que existe un sistema es porque el entorno tiene una necesidad. Entonces sí le va a preocupar saber si está respondiendo a eso, porque si no, probablemente vaya a desaparecer. Entonces, le interesa saber, el sistema se observa para obtener información. Se observa a sí mismo y observa el entorno para obtener información. Y también eh, observa
cómo enfrentar la contingencia, o sea, cómo enfrentar los cambios, ¿sí? Cómo enfrentar la falta de información, cómo enfrentar lo que no está previsto, cómo enfrentar la complejidad. También va a ir, necesita informarse para saber cómo va a responder frente a eso. Entonces, acá me estoy dando cuenta que puse una R de más. Eh, decimos que los sistemas son, reducen la complejidad a través de procesos de diferenciación. Reduce la complejidad del entorno, un entorno que es complejo y cambiante, contingente, reduce esa complejidad y esa variación del entorno, esos cambios permanentes del entorno, organizándose internamente. Esa organización interna se llama diferenciación interna, ¿sí? Para esto, ¿qué va a hacer? Seleccionar la información, ¿sí? Va a seleccionar las comunicaciones que va a tener con el entorno y va a crear sus propios elementos. Para esto, ¿qué tiene que hacer? Observar. Observar el entorno y observarse a sí mismo y se observa a sí mismo para saber cómo está funcionando, cuáles son sus componentes, em, cómo está enfrentando los cambios o qué cambios debe enfrentar, ¿sí? Y todo esto lo va a hacer en función de su propia referencia, no en función de lo que le demanda el entorno, sino tomando en cuenta la información del entorno, pero cerrándose operativamente para ver cómo procesa esa información en función de sus propias pautas de organización, de sus propios principios, de sus propias normas, ¿sí? Acuérdense del 6. El 6 para uno significa una cosa, para otro otra cosa, porque depende de su autorreferencia. ¿Se entendió? ¿Preguntas?